Y abra su corazón. Primera de Samuel 16, versículo 13. Y dice la palabra de Dios así. Primera de Samuel 16, 13. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Diga conmigo: y desde ese día, el Espíritu de Dios vino sobre David. Diga conmigo: desde ese día vino el Espíritu de Dios. Usted nota lo importante que era en la antigüedad para un sacerdote, un rey, un profeta, un libertador, un patriarca, ser ungido con la presencia de Dios, con el Espíritu de Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios? Dale un toquecito más volumen si puede. Diga conmigo: cuando el Espíritu de Dios viene. Dice que desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y yo me imagino que la vida de David se cambió. Yo me imagino que la visión que David había tenido por años de pronto fue transformada, porque comenzó a tener la expectativa correcta y la visión correcta por causa de la presencia de Dios. Muchas veces tenemos sueños que realmente están en desacuerdo con nuestro llamado o con la razón de nuestra existencia. Y por un tiempo estamos trabajando en algo que no tiene nada que ver con el propósito por el cual fuimos existentes. Entonces, cuando viene el encuentro con Dios y cuando viene la presencia de Dios, comenzamos a darnos cuenta que invertimos tiempo en cosas que no teníamos que invertir tiempo. Y nos damos cuenta que invertimos dinero, invertimos fuerza en cosas que no están ni siquiera cerca del propósito de nuestro llamado. Pero no hay forma de descubrirlo hasta que no viene sobre nosotros la presencia de Dios. David era un pastor de ovejas, pero en ese día, cuando fue ungido por Samuel, porque fue Dios que lo escogió a David, dice que el Espíritu de Dios vino sobre David. Y yo soy uno de los que creo que desde ese día en adelante fue que él se convirtió en un matador de osos y leones. Desde ese día en adelante fue que él se convirtió en un salmista verdadero. ¿Por qué? Porque antes de la presencia de Dios nadie puede cantarle bien a Dios. Antes de la presencia de Dios nadie puede servirle a Dios. Mira la importancia cuando vino el Espíritu de Dios sobre David. Yo creo que la vida de David cambió de una forma radical y para siempre. De pronto comenzó a tener interés a las cosas que no tenía interés. Comenzó a tener una visión diferente de su vida. Comenzó a ver las cosas de la manera que Dios la estaba viendo. Comenzó a entender que la soledad y los tiempos difíciles que había vivido con las ovejas no era otra cosa que tiempo de entrenamiento para lo grande y lo verdadero. El día que David fue ungido, ese día él se dio cuenta por qué tanta prueba y por qué tanta lucha, y era que Dios lo tenía para algo grande, para ser rey y ungido por Dios. Sigo paro. La vida de ese joven cambió para siempre. Cuando vino el Espíritu de Dios, la vida fue transformada de una forma maravillosa. Es que cuando el Espíritu de Dios viene, Él no solo nos bendice, sino que nos pone en el camino correcto, donde vamos a ser fructíferos, donde vamos a ser utilizables, donde vamos a ser instrumentos, donde vamos a ser guerreros, donde vamos a ser adoradores, donde vamos a ser gentes llamadas por Dios. Cuando vino sobre Saúl antes que con David, dice la Biblia que lo mudó en otro hombre. La unción nos muda en otro hombre. La unción te muda en otra mujer. Tú dejas de ser la mujer que eras y comienzas a ser la mujer que Dios quiere. Deja de ser el hombre que se complace para ser el hombre que complace a Dios.
Deja de ser la persona que busca lo suyo para buscar lo que Dios le agrada. Alguien tiene que alabar a Dios. La presencia de Dios no solo nos bendice, sino que nos muda, nos cambia. Somos diferentes por causa del Espíritu de Dios. Y dice, desde ese día el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Quién vino sobre él? El mismo que se movía sobre la faz de las aguas, el mismo que se movía en el caos, el mismo poder, la misma persona que hace que las cosas subsistan y existan. El mismo Espíritu que dice Job: tu espíritu adornó los cielos y con el soplo de tu aliento fueron creados. El mismo poder que estaba en el principio de la creación ahora estaba con David. ¿Se imagina comprimir todo ese poder en un cuerpo? Bueno, solo un Dios que camina en dimensiones diferentes puede hacer eso. El poder de Dios estaba con David. La unción de Dios estaba sobre David. La misma unción que hacía que Cristo levantara a los muertos. La misma unción que hacía que Elías corriera más que un caballo. La misma unción que hacía que Elías profetizara y viniera lluvia. El mismo Espíritu que usó a Ezequiel, el mismo Espíritu que venía sobre Sansón y le daba fuerza, el mismo Espíritu. Le estoy adelantando algo de retiro. El mismo Espíritu, no era otro. El mismo poder. Aleluya, sigo paro. Sin embargo, a pesar de venir el Espíritu de Dios sobre David, David se quedó quieto, no salió corriendo. Y por eso el tema que le voy a poner es: espera el tiempo. Espera el tiempo de Dios. No porque tenga unción es el tiempo de hacer milagro. No porque tenga llamado es el tiempo de irse a predicar a las naciones. No porque te profetizaron que eres pastor te vas a levantar una iglesia. Si no esperas el tiempo de Dios, va a echar a perder el plan de Dios. Todo tiene un tiempo destinado, premeditado por Dios. Y debemos de caminar en la rueda del tiempo de Dios, de la voluntad de Dios. David es ungido. Y lo que me atrae la atención, dice: y el Espíritu de Dios vino sobre David. Desde aquel mismo día, desde ese día en adelante, la unción estaba sobre él. El poder estaba con él. Sin embargo, él no sale corriendo a gobernar. Él no toma una espada y va donde Saúl y dice: yo soy el rey, me lo dijo Dios. David nunca se promovió como rey. Quien promueve a David es Dios mismo. Gracias por su entusiasmo. ¿Quién promueve a David y comienza a dar señales de que era el rey? Primero, Dios mismo, su presencia. Segundo, las evidencias. Mató gigante. Cuando Dios está contigo, Él va a traer evidencia de su existencia en tu vida. No tiene que andar por ahí diciendo: yo soy ungido. El ungido no se promueve a sí mismo, sino que las evidencias y las señales indican que Dios está con ese hombre o con esa mujer. Sigo paro. Atáquenme, sigo paro. Y escucha esto. Lo primero que hace David es que se va a su posición de pastor de oveja. Porque Dios le había dicho: tú serás rey, y lo ungió. Pero Dios no le dijo: hoy o mañana será rey. Así que él sigue haciendo lo mismo que estaba haciendo. La diferencia que ahora tiene la unción de Dios. Pero siguió siendo fiel en el trabajo que el Padre le había encomendado. Tenemos un problema de gente que una vez que le profetizó un profeta, ya no quieren limpiar la iglesia. Ya no quieren saludar a nadie. Sienten un aire. Mi alma alaba a Dios. Ya no pueden trabajar con los sugieres. Ya no pueden trabajar en ninguna área, porque el profeta Tarzán le dijo que él era pastor. Y ya como el profeta Tarzán le dijo que era pastor, ya él quiere que lo llamen pastores. Ya él quiere que le digan pastor. Espera que Dios evidencie tu llamado.
Espera que Dios revele señales. Espera que Dios dé evidencia. ¿Cuál es la primera evidencia que da David de tener la unción bíblicamente? La Biblia dice en el verso 14 que el Espíritu de Dios se había ido de Saúl y un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba, y que Saúl escuchó hablar de David que tocaba el arpa. ¿Y qué hizo David? Fue llamado por Saúl para tocar el arpa, y cuando tocaba David el arpa, dice que el demonio que había en Saúl se alejaba. Gracias por su entusiasmo. Hay tanto que hablar de esto, Dayana, hay tanto que hablar de esto. Mientras caminaba de allí hacia acá, el Espíritu de Dios me dio esta palabra. La primera evidencia de David no fue hacer milagro. Lo primero que hizo David ungido no fue hacer milagro, se convirtió en un adorador. El primer efecto que produce la presencia de Dios es adoración. ¿Cómo te das cuenta que alguien realmente tiene la presencia? Porque su primera acción es adorar, es cántico nuevo, es alabanza al Rey de Reyes, es una actitud rendida al Espíritu de Dios. ¿Para qué mandan a buscar a David? Por causa de su espíritu de adoración. Porque cuando él tocaba el arpa y cantaba, era adorando a Dios. La segunda cosa que hace David es que libera a quien lo escucha. A mí me extraña de gente, yo voy a dejar para él. Me extraña de gente que digan que están ungidos, pero no liberan a nadie. No liberan a nadie. Entonces lo voy a dejar aquí, pero hay un sinnúmero de gente autoproclamándose ungido, pero no tienen una vida de adoración. Y es tremendo, la gente que menos adoran en las iglesias son los llamados, son los que tienen ministerio, son los pastores, son los patriarcas, los apóstoles, los grandes profetas. Todo el mundo adorando y ellos con los brazos cruzados. Alaba a los que viven. Por eso David es diferente, porque la Biblia dice que David traía el arca danzando delante de Jehová y adorándole. Mire, a mí me ha tocado ir a conferencias grandes. Da pena. Se sientan todos los patriarcas detrás de ti, con los brazos cruzados. ¿Analizar qué? Si usted tiene un culto de adoración, a usted lo constituyeron supervisor de las cosas del Espíritu. Alaba los que viven. El pueblo adora, el salmista adora, todos adoran y ellos así. Y son tan descarados que hacen esto. Bóteme esa gente del púlpito, hombre. Pastor, pero que tiene un cargo. ¿Qué cargo ni qué cargo? Si no sirve para adorar a Dios, no sirve para ministrarle a la gente. Sigo paro. Me voy a calmar porque estoy sujeto al tiempo. Alaba lo que Él vive. La primera acción de David como ungido es adoración. Sigo paro. Es adoración. David, aunque mataba osos, ay Dios mío, y aunque mataba leones, el pueblo no lo conocía como matador de osos, lo conocía como adorador, lo conocía como el que exaltaba al rey, lo conocía como el que decía: Jehová es mi pastor. Así, alábalo. ¿Sigo o paro? El detalle es que la iglesia y hay líderes que piensan que lo único que tienen el derecho y que fueron llamados a adorar es el coro de adoración. ¿Quién dijo eso? Es más, la Biblia ni habla de coro textualmente así de adoración. La Biblia dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sigo paro. Lo primero que hace David
es que va a adorar. La unción lo hizo entrar en un constante fluir de alabanza y adoración. El rey lo conoce no por guerrero. El rey no lo conoce por profeta. Lo conoce por adorador. Y la vida de adoración lo convirtió guerrero. La vida de adoración lo convirtió profeta. La vida de adoración lo convirtió patriarca. La vida de adoración, alaba, lo convirtió amigo de Dios. La vida de adoración lo elevó a las alturas. Alguien tiene que adorar al que vive. Santo. Da mucha pena, pero bueno, lo voy a dejar aquí. Así que David está ungido, tiene la unción, pero no sale corriendo, espera el tiempo. Después de la vida de adoración, entonces el pueblo lo conoce como el matador de gigantes. Hay gente que quiere matar gigantes, pero no quieren tener una vida de adoración. ¿Cómo pretende matar a un gigante sin la fuerza? ¿Cómo pretende vencer al diablo sin la unción? ¿Cómo pretende vencer tu gigante sin su presencia? ¿Y cómo pretende tener presencia sin adoración? No, aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Porque Él se mueve en medio de la alabanza. Alguien diga aleluya. Dios se mueve. Ahora bien, seguiría hablando de esto, si Dios me lo permite. Pero mire, si quiere lo dejo aquí. Me faltan 3 minutos para terminar. Sigo, paro. La importancia de esperar el tiempo. Tengo la unción, tengo el llamado, el Espíritu está conmigo, pero aún no es el tiempo. Nuestro mayor ejemplo es nuestro Salvador. Nació de una virgen. Carne no hay ligado allí. Por obra del Espíritu Santo, lleno de gracia y de sabiduría. Sigo, paro. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Jesús, ¿qué es lo primero que hizo cuando tuvo conocimiento? Ir al templo. Y al templo se subía a adorar. No te notas aquí. Lo primero que hace David es adorar. Cuando Cristo tiene alrededor de 12 años, lo llevan al templo a adorar. Sigo, paro. Cada vez que tú entrabas al templo, al lugar del sacrificio, era adoración. El sacrificio era adoración. Ahora, nuestro Señor dura 30 años, posiblemente trabajando como carpintero. Tiene la unción, es el Hijo de Dios, es el Verbo, es la palabra, es el que caminó en el principio. Él es el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es Dios mismo en la tierra. Sin embargo, escúcheme, Él respeta el tiempo del Padre. Siendo Dios mismo, tuvo que esperar el tiempo trabajando con tablas. Y aunque Él sabía que no había nacido para esto, era una temporada necesaria. Él tenía que invertir tiempo hasta que llegara el tiempo. ¿Usted está aquí o no está aquí? Él está trabajando con tabla y con clavos. Él sabe que el Hijo de Dios, María se lo dijo, Él sabe quién es, Él sabe que es el Verbo. Porque Jesucristo nunca perdió conocimiento de quién era y de dónde procedía. Él sabe que Él descendía de arriba. Oh, gloria, que su gloria no estaba en la tierra sino en los cielos. Él sabe que Él estuvo con Daniel al lado del río y de Aquel. Él estuvo con los 3 jóvenes en el horno de fuego. Él fue el cuarto varón, el Hijo de los dioses. Él fue el que se movió allí. Él se acuerda que Él estuvo en el horno de fuego. Él es el ángel que aparece, el ángel de Jehová que se revela.
Él es el grande, el todopoderoso. Él es la sabiduría. Oh, usted tiene que estar aquí. Él es el que hace todas las cosas. Sin embargo, dijo: es necesario este tiempo. Sigo paro. Escuche bien. Aún sabiendo quién es, por qué está ahí, Él es el que creó la tierra por donde camina. Sin embargo, Él se queda 30 años tranquilo, sin adelantarse al tiempo. Sabía su misión, vino a salvarlo, mas Él esperó su tiempo. ¿Por qué? El mundo en que vivimos lo controla el tiempo. Y lo que hace fuera del tiempo daña el tiempo. Lo que hace fuera del tiempo de Dios daña el tiempo de Dios para ti. Por eso es que tiene que discernir el tiempo de la voluntad de Dios. Cuando llegaron los 30 años, a los 29 él no podía. Era a los 30. No voy a hablar por qué a los 30, no tengo tiempo. Pero cuando llegó el tiempo, que llegaron los 30 años, entonces le escuchó que había uno llamado Juan el Bautista. Si él quiere comenzar el ministerio a los 29, lo iba a comenzar sin autorización. Sigo paro. Primero, porque para tú tener la identidad del Padre, Él tiene que decirla. Segundo, Él necesitaba ser introducido. Y Él dice, Isaías dice, que una voz tiene que ir delante de mí. Tiene que preparar el camino. Si Él se le adelanta un año a Juan el Bautista, no iba a cumplir el propósito, porque iba a encontrar el terreno desalineado. Pues el único que tenía la misión de allanar lo alto, de subir lo bajito, de enderezar lo torcido, era Juan. Así que Cristo espera el tiempo y que todo esté encajado según Isaías. Y Él comienza a caminar. Bueno, es que tanto que decir. Sigo paro. A los 30 entonces se le ve caminando hacia el Jordán. Y es allí que viene el Espíritu de Dios. El Señor siempre caminó en el tiempo del Espíritu, en el tiempo de Dios. De hecho, María lo forzó en un momento. Mujer, mi hora no ha llegado. A su nombre, a su nombre. Nosotros tenemos que aprender a caminar en el tiempo de Dios. Y termino diciéndole lo siguiente. El apóstol, uno de los más usados por Dios, fue el apóstol Pablo. Y él nos enseñó a caminar en el tiempo de Dios. La iglesia primitiva, y le voy a avanzar esto, la iglesia primitiva fue instruida por el mismo Jesús cuando le dijo: esperen al Espíritu, no se vayan antes de tiempo. Le dijo en Mateo 28: vayan a todo el mundo, prediquen el evangelio, sanen los enfermos, resuciten los leprosos, limpien los leprosos, resuciten los muertos. Pero le digo: esperen el tiempo que el Espíritu venga sobre ustedes. Si Pedro se hubiese ido antes que el Espíritu llegara, no iba a sanarse ni él mismo, porque todo tiene un tiempo en Dios. Hoy en día hay personas con deuda de carro que no pueden pagar porque la compraron fuera de tiempo. Aleluya. Están en ministerio que es de Dios, que es un llamado de Dios, pero se le adelantaron al tiempo y ahora están pagando el precio de adelantársele a Dios. Debemos de esperar el tiempo para todo, porque para todo hay tiempo, dice la Biblia. Hay tiempo hasta para morir. Tiempo. Debemos de caminar en la voluntad perfecta, no permisiva, en la perfecta voluntad de Dios. Y en su tiempo
tendremos gloria y tendremos milagros. A su nombre. Sigo, paro. Entonces Pablo, y termino con esto, Pablo, mira, la iglesia primitiva, Jesús le dijo: esperen al Espíritu de Dios, y cuando Él llegue, entonces ustedes podrán ser testigos. Ellos esperaron, ellos no salieron a predicar por las calles: Él resucitó, lo vimos. No. Pedro fue llamado como pastor, pero él esperó el tiempo de eso. Él no cogió y comenzó a hablar por la calle: está vivo. No, él esperó el tiempo para eso. Y en el tiempo de Dios fue poderoso el apóstol Pedro. Sigo, paro. Cuando la unción viene sobre la iglesia primitiva, comenzó a crecer. Le doy un poquito de esto. Y cuando comenzó el crecimiento espantoso, comenzaron los problemas. La iglesia se tambaleó porque las viudas griegas eran desatendidas, y se tambaleó la iglesia y por poco se cae. Y Pedro dice: ¿saben qué? Busquen 7 varones llenos de testimonio del Espíritu Santo y de sabiduría. La iglesia no se cae muchas veces por falta de unción. Esta iglesia se estaba cayendo por falta de administración, pero eso lo hablaremos después. Mira lo que dice el apóstol Pedro: no es justo que yo deje la palabra, el ministerio de la palabra y la oración. Sigo, paro. Diga conmigo la palabra. Diga conmigo la palabra. Diga conmigo oración. Son los 2 elementos que te mantienen en el fluir: la palabra, la oración. La palabra, la oración. Él no menciona la oración primera. Es que la Biblia está tan bien escrita que cuando la escribieron era pensando en mí. Porque Pedro ni siquiera se imaginó cómo él ordenó las cosas. Y digo, la palabra, la oración. Porque hasta en eso el Espíritu Santo tiene cuidado. Si me ha dicho la oración y la palabra, no, pero pone la palabra y la oración. Porque la palabra es que te dice que ore, no es la oración que te dice que lea. Sigo, paro. Y le dice Pedro: no es justo que yo deje la palabra, la oración, para atender a la mesa. Hay algo, y quiero ya concluir, hay algo que las iglesias muchas veces no entienden. El pastor o el hombre, la mujer llamada ungida para el ministerio, no debe de tener una vida común como los demás. Tampoco debe de ser tratado como los demás. Ni tampoco la iglesia le debe de exigir que sea como los demás. Porque por eso fui llamado, porque soy diferente a los demás. Yo debo de tener un estilo de vida diferente a los demás. Yo debo de tener algo que no se parezca a la gente. Pero ¿qué hacen las iglesias o qué hacemos los pastores? Queremos complacer tanto a todos que terminamos haciéndonos común. Alguien dijo: el pastor debe de oler a ovejas. Estoy en desacuerdo. El pastor debe de oler a presencia. Yo soy de esta forma. El pastor sabe que soy así. Los que viajan conmigo saben que soy así. Mi esposa sabe que soy así. Hace más de 20 años siempre he sido así. Usted me invita a una campaña y yo me encierro el día entero en un lugar. Yo no quiero hablar con usted en ese momento. Yo no quiero escucharlo. De hecho, yo no quiero ni comer con usted. No es porque no quiera, es que estoy pendiente a aquel padre que eras esa noche. Y si yo me detengo a hablar con usted o a comer con usted sin tener previa la revelación de Dios, puede ser que haya una conversación, una palabra, una imagen, algo que distraiga mi espíritu y deje yo de recibir lo que el Padre quería para esa noche.
Y esa mujer enferma se vaya y se muera de cáncer porque yo me distraje en el día. Entonces por eso cuando yo estoy de campaña, yo salgo y veo un poco cuando ya terminó. Normalmente me tranco en el hotel, no porque soy odioso, ese hombre es orgulloso, no. Mi misión es estar con él. Y cuando él me sople lo que hay que hacer, entonces yo digo, aleluya, estamos listos. Entonces muchas veces me da pena con muchos hermanos que nos quieren invitar a comer. Pero a veces yo tengo esa restricción desde hace muchos años y yo me tranco y yo le digo al pastor a su nombre: ¿para qué yo estoy aquí? Para la palabra y la oración, para que la voluntad de Dios sea hecha. Qué tremendo la palabra de Dios. Saúl en Damasco es ungido por aquel discípulo, recibe la unción y las escamas se le caen de los ojos. La unción le limpió los ojos. Y Saulo comienza a tener la visión correcta. Cuando el Espíritu viene sobre él, comenzó a tener visión de cuál era su llamado, de cuál era su propósito, cuál era la causa de su existencia. Y entonces el apóstol Pablo, cuando recibe la presencia de Dios, él entiende que tiene que separarse 3 años de los hombres. Y desde Damasco, él se monta en un viaje y se va al desierto de Arabia. Y se queda allí solitario por 3 años, siendo instruido, siendo administrado, siendo ajustado, quitándole cosas, añadiéndole cosas, dándole entendimiento. Y es allí donde él, a veces esta palabra está bien dicha, donde él desaprende para aprender, donde todo lo que le enseñaron tiene que comenzar a botarlo, porque el Espíritu comienza a intercambiarle la sabiduría de los hombres por la sabiduría del Eterno. Y allí, ¡ay mi Dios! Y allí que viene entonces el gigante Pablo, un hombre que va al tercer cielo y ve cosas terribles y poderosas. Pablo fue llevado al desierto para desaprender todo lo que había aprendido y para aprender lo que el cielo le iba a enseñar. Y es allí donde Pablo conoce en profundidad, en amistad, en compañerismo, al Espíritu Santo. Y es allí donde él comienza a entender el poder de las lenguas. Quien nos revela los dones del Espíritu no es Pedro, es Pablo. Quien nos habla del compañerismo y de orar en lengua no es Pedro, es Pablo. El que se tuvo que separar. Y si usted lee la Biblia en Gálatas 1, y usted lee la Biblia en Gálatas 1, del 13, del 3 hasta el 15, ahí el apóstol Pablo dice: y subí de inmediato al desierto y me quedé 3 años. Lo ungió Dios. Dios le dijo: para cosas grandes te he llamado. ¿Me siguen? Para que presente el evangelio. El discípulo le dice: Pablo, Dios te cogió para cosas grandísimas. Pero Pablo no sale a predicar. Pablo primero tiene que salir huyendo de Damasco. Se monta en un caballo, en un burro, en un asno, no sé. Y en vez de irse a decir lo que Dios le dijo, se va al desierto y dura 3 años esperando que el desierto lo devuelva, esperando las instrucciones del Espíritu, esperando la sabiduría del Espíritu, esperando ser equipado por el Espíritu, esperando. Y es allí donde él viene y dice: porque el que ora en lengua habla misterio con Dios. Es allí donde él habla de los dones de sanidad, de milagros. Oh my God. Es allí donde él comienza a tener visiones y revelaciones. Les voy a seguir el mensaje en el retiro, pero prepárense, porque hay un desierto que será enseñable para tu vida. Viene el tiempo del tiempo, donde el tiempo de Dios te va a enseñar los misterios. Sigo paro. Y dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y revelación a su Hijo. Su Hijo se revela a él. Revelación a su Hijo en mí. Porque yo le
predicaba a los gentiles. Cuanto antes de predicar a los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Es tan profundo esto. Dice él: cuando me ungió el Espíritu Santo, no me relacioné con la carne ni con gente. Me separé para con Él. Me separé con Él. Me encerré con Él. Y entonces duré 3 años sin subir a Jerusalén, sino que fui a Arabia y volví a los 3 años a Damasco. Y duró 3 años en el desierto y 15 días con Pedro. Mientras más tiempo le invierta a Dios y menos a la gente, más tendrá que darle a la gente. Escúchame, me llama, me unge, me revela, pero luego el Espíritu me indica que no es el tiempo. Y en ese desierto es donde a Pablo se le revela a Cristo de forma que ni Pedro lo conocía. Pablo tenía más revelación de Jesús que el mismo Pedro. ¿Por qué? Porque Pablo se internó a sola con la presencia de Dios. Y la presencia de Dios les enseñó todas las cosas. Solo piense cómo Pablo habla tan perfectamente, tan coordinadamente de los dones del Espíritu. Cómo él habla del orar en lengua, de los misterios de la lengua. Cómo él habla del Espíritu Santo, cómo él trae revelación del cielo y muestra el corazón del Padre. Cómo él habla de la carne. El que habla más profundo del viejo hombre de la carne es Pablo. Porque Pablo, para hacer las cosas, dice: no consulté carne ni sangre. Todo el hombre de Dios que para hacer lo que Dios le dijo consulte carne y sangre, fracasó. Por mucho tiempo, cada vez que se presentaba una oportunidad, yo me paraba aquí y lo decía: hermano, está para pasar esto, vamos a hacer esto. Se deshacía. Hasta que el Señor me dijo ahorita: ten cuidado con hablar el misterio que te voy a soltar pronto. Porque hay cosas que la carne y la sangre no la pueden saber antes que el Espíritu te la revele o te la manifieste. Por eso hay gente que recibe visiones de Dios y sueños. ¿Y qué hacen? Consultan con carne y sangre. Y como la carne es un aliado de Lucifer, amiga, que no hay cómo despegarla. Lucifer tiene contacto a través de la carne y él extrae la información por la carne. Entonces hay misterios que se te revelan a tu espíritu de Dios. Yo no sé si siga esto, que no lo debe hablar hasta que no sea manifestado. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Bien, lo voy a dejar aquí. Diga conmigo: el tiempo de Dios es mejor. Es mejor. El tiempo de Dios es mejor que el ayuno. El tiempo de Dios es mejor que la oración. El tiempo de Dios es mejor que el sacrificio. El tiempo de Dios es mejor que ayunar. Pastor, ¿por qué dice esto? Piense en Moisés. Recibe el llamado a los 80 años. Ve el fuego. Dios lo envía. Hace 10 señales que